cuando ya lo tenga. Dice así la palabra como está escrito, libro de Josué, capítulo 6, versículo 1, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey con sus varones de guerra. Dice el número 15, versículo 15: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. 7 veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella, 7 veces. Leamos el 20, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Gloria a Dios. Cierre sus ojos en esta hora y digámosle: Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, que seas tú derramándote en este lugar, Señor. Usa tu siervo, Padre, para que tu palabra, Señor, llegue, Señor, hasta el corazón y penetre, Padre. Que llegue una palabra de aliento, una palabra de consuelo a cada corazón necesitado, Señor. En esta hora, Padre, bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos reunidos, Padre, y que tu palabra sea de aliento, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Hermanos, un libro muy conocido como es el libro de Josué. Quizás los que tenemos a bien leer la Biblia, porque sabemos que tenemos que leerla, tenemos a un personaje nuevo estudiando en esta hora que se llama Josué. Que si usted sabe que Josué fue el sucesor de Moisés, libros anteriores al principio de este libro, Moisés era el que guiaba al pueblo de Israel, era el que llevaba el mandato de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero hay un momento que Moisés muere y toma el mandato Josué por parte de Dios, porque Dios lo escoge para llevar a su pueblo hasta donde Dios, a la tierra prometida que Dios había dicho y había prometido a aquel pueblo. Si usted ve al comienzo del libro de Josué, en el capítulo 1 y versículo 5 dice, fíjese que cuando Dios le da el privilegio y le da la potestad para dirigir a aquel pueblo, en ningún momento Dios se va a apartar de Josué. Así como estuvo con Moisés dirigiendo al pueblo de Israel, así va a estar con Josué. En ningún momento lo iba a dejar solo. Yo digo, hoy en día, crea que Dios está con cada uno de nosotros y que Dios no nos ha dejado. Hay veces que nuestra fe falla, nuestra fe la tenemos quizás pequeña, pero cuando ocurra eso, usted de rodillas diga: mi Dios es más grande que el problema, mi Dios es más grande que la enfermedad, mi Dios es más grande que todo. Y créalo,
porque yo creo que tengo un Dios grande y de poder, que es más poderoso sobre todas las cosas. Dice Josué 1:5. Dice, hablándole el Señor, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Promesa de Dios. Y esa promesa de Dios está dicha para usted y para mí, que Dios nunca los va a dejar, nunca nos va a abandonar. Nosotros con nuestras acciones, con nuestras cosas, lo dejamos a Él, pero Dios siempre está ahí. Siempre está ahí presto, porque nosotros somos hijos de Dios. Y es un gran privilegio que nosotros nos han dado el nombre de ser hijos de Dios. Porque si usted sabe que Israel es el pueblo de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces lo que le dice a Josué es lo mismo que nos dice hoy en día a nosotros. No desmayemos, porque el Dios que usted tiene es el mismo de Moisés, es el mismo de Josué, es el mismo del que era antes, es el mismo Dios de ahora. Solo abramos nuestros corazones, creámosle a Dios, obedezcamos a Dios. Les voy a leer el número 9 del mismo primero. Dice siempre hablándole Dios a Josué. Y yo creo que este versículo es bien conocido por todos, que hasta lo sabemos de memoria, creo yo. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira, hermano, qué promesa tan bonita, porque esa promesa es para todos. El camino que le esperaba a Josué era un camino largo, era un camino que tenía que tener muchas batallas, pero él sabía que Dios no lo iba a dejar en ningún momento, que Dios siempre iba a estar con él, siempre lo iba a sacar adelante, porque Dios no deja avergonzados a los suyos. Dice la palabra que Jericó estaba, dice el versículo que leímos. Fíjese que como tema yo le puse la obediencia a Dios nos llevará a la victoria. La obediencia a Dios siempre nos va a llevar a la victoria. Pero tenemos que obedecerle, porque sabemos que yo no lo puedo. Cada quien sabe cómo lleva su vida con el Señor. El Señor es el que mide cada corazón. Entonces, si alguno de nosotros andamos algo desbalanceados, o andamos con un pie afuera y un pie adentro, yo no lo conozco, pero aquel que está arriba sí lo conoce. Cómo anda usted, cómo anda su corazón delante de Dios. Amén. Es el que conoce todo de nosotros. Fíjese que un versículo que me gusta a mí, el sello del cristiano, dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Gloria a Dios, porque Dios es celoso. Dios es celoso, y si lo alabamos a Él, no podemos adorar a dos dioses, porque el Dios de nosotros es celoso y solo lo podemos adorar a Él. Amén. Y entonces aquí dice el versículo primero que leíamos, que Jericó era una ciudad grande,
Era una ciudad que se le decía impenetrable, que quizás no había de qué manera, cómo poder entrar a aquella ciudad. No podían, quizás los soldados o toda la gente que estaba en ese lugar no le hacían entrada, porque para ellos era una ciudad que nadie la podía conquistar, una ciudad que a sus alrededores estaba bien cuidada y que nadie la podía tomar. Pero sabemos que para nuestro Dios nada es imposible. Se dice que Jericó tenía unos muros de altura de 9 metros por 6 de ancho, y en todo alrededor de esos muros habían viviendas. Habían viviendas, y por eso decían que era impenetrable. Pero si nosotros vemos y leemos los versículos, Dios le da un mandato. Dios le da un mandato a Josué para que pueda guiar a aquel pueblo y hagan lo que Dios les ha ordenado. Les ordena que le den 7 vueltas a aquella ciudad, una por día, y al séptimo día darles 7 vueltas y gritar, y los muros iban a caer. Dígame una cosa, Dios pudo haber hecho eso más fácil. Dios es el dueño de todo y puede hacer todo lo que Él quiera. Pudo haberlo hecho más fácil, pero quiso ver la obediencia del pueblo de Israel. Quería ver los corazones del pueblo de Israel, a ver si le obedecían a Él. No sé si usted recuerda de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, una ciudad que Dios mandó fuego para ese lugar. Entonces, son 2 ciudades diferentes, pero la maldad que se habían alcanzado también en Jericó era tanta que ya había refalsado la paciencia de nuestro Dios. Pero el pueblo de Israel hace obediencia a esto. Lo rodean una vuelta por día, y al séptimo día le dan 7 vueltas. Y cuando gritan los muros caen. Cuando gritan los muros caen. Fíjese qué grande es nuestro Dios. Pero anteriormente Él les comenzó a decir qué tenían que hacer. Una cosa que pide Él es que todo lo que en la ciudad hay, todo va a ser muerto a espada, animales, todo, el oro, la plata, el cobre, todo. Les dijo Jehová que no lo tocaran, que eso entraba a la arca de Él, entraba a los tesoros del Señor. Entonces, la obediencia que Él prueba en su pueblo es lo que pide a nosotros, es que le obedezcamos. Así como Él estuvo con su pueblo, así está con cada uno de nosotros. Y así vamos a vencer. Así vamos a vencer. No importa la prueba que está pasando, mi hermano. La enfermedad o el problema económico, o no sé si con el vecino, no sé. Pero dígale que es más poderoso su Dios que el problema. Es más poderoso nuestro Dios que el problema que estemos pasando. Créalo, porque yo he creído en este Dios misericordioso y grande. Hermanos, cada uno, como yo repito, cada uno tenemos un testimonio de cómo Dios nos ha guardado, de cómo Dios nos ha sacado, nos ha levantado y nos ha hecho criaturas nuevas, nos ha hecho nuevas personas.
Y yo creo que volver atrás, volver al vómito, como dice la Biblia, no, hermanos. Eso quedó atrás. Enfóquese en el blanco que se llama Jesucristo de Nazaret. Que eso es el blanco que tenemos que ver cada uno de nosotros. Fíjese que hay un dicho ahí que usted sabe que el animal más veloz, de la fauna es el leopardo. Es el que más corre. El más inteligente es el mono. El más fuerte es el elefante. Y yo me pregunto, ¿pero por qué el rey de la selva es el león? Si el elefante es el más fuerte, el leopardo es el que corre más y el inteligente es el mono, ¿por qué el león es el rey de la selva? Pues fíjese que quizás porque en el león no hay algo que en nosotros no hay, en los otros animales no hay. El león, el elefante cuando mira al león le tiene miedo. Pero el león cuando mira al elefante, mira un plato con bistec, un plato de carne para comérselo. O sea que el león no tiene miedo a nada. Por eso es el rey de la selva. Porque el león no conoce el miedo. Así nosotros como cristianos hermanos no tenemos que conocer el miedo, porque es Jesucristo el que va con nosotros peleando nuestras batallas. Gloria a Dios. Yo digo, hermanos, en esta hora, yo digo, hagámonos un examen cada uno de nosotros. ¿Y cómo andamos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo andamos delante? ¿Cómo se califica usted delante de Dios? Si es un fiel seguidor, si cree en Él, o le falla su fe. El pueblo de Israel, cuando caen los muros, ellos venían de mucho atrás, de ver muchos milagros que Dios había hecho con ellos. Recuérdese que Dios abrió los mares para que Israel pasara. Créame que el mismo Dios que en ese momento abrió los mares es el mismo Dios que adoramos nosotros. Es el mismo Dios que ahora nos tiene sanos, nos tiene vivos, nos tiene en este lugar adorando y glorificando su bendito nombre. Porque dice la palabra de Dios, el fin viene, dice, por los cuatro extremos de la tierra. Hermanos, ya estamos cerca. Ya estamos cerca de su venida. Si usted ve que la palabra dice que se levantará nación contra nación, habrán pestes, dice. ¿Y qué cree que lo que estamos viendo ya estamos en los tiempos finales? Si usted ve la pandemia quizás a todos nos puso en qué pensar, porque yo me recuerdo que para esos días cuando estaba muriendo la gente, aquí en Aguilares se fueron varios personajes de renombre, pero yo le digo ahora, ¿por qué Dios tuvo misericordia de usted y de mí? ¿Por qué Dios no se lo llevó a usted y no se lo llevó a mí? Porque Dios tiene un propósito todavía para cada uno de nosotros. Y usted no se va a ir de esta tierra sin que Dios no haya cumplido el propósito que Dios tiene en usted. Usted no se va a ir de aquí mientras Dios no cumpla lo que Dios le ha prometido a usted. Yo digo, sigamos adelante.
sigamos adelante porque ya un poquito más y lo que ha de venir vendrá. Un poquito más. Que no nos flaquee, que no perdamos esa esperanza. Hermanos, recuérdese que hay dos puertas, una ancha y una angosta. Si usted quiere ir por la ancha, quiere irse revolcando, pues allá usted, pero tratemos de entrar por la puerta angosta, por la vereda que nos lleva al cielo. Que usted sabe que si se desbalancea se va a caer, pero es de valientes aquel que se levanta y reconoce que le ha fallado al Señor. Reconoce que quizás ha pecado, pero abogado, dice la Biblia, que abogado tenemos con el Padre en Cristo Jesús para que Él nos perdone. Porque Dios no quiere que usted se pierda, no quiere que yo me pierda. Él quiere salvar a toda la humanidad. Él quiere salvarnos. Solo que hay que esforzarnos y obedecer a la palabra de Dios. Así como obedeció el pueblo de Israel y los muros cayeron, ¿cree que si no obedece el pueblo de Israel hubiera caído los muros? No caen, pero la obediencia vale mucho. La obediencia ante Dios vale porque Dios nos prueba a cada uno de nuestros corazones. Cierre sus ojos en esta hora, vamos a orar. Le vamos a decir: Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos tienes en tus manos. Gracias porque tú nos sostienes, Padre. Porque hasta este momento tú nos has guardado. Hasta este momento tú no nos has dejado, Señor. Y en el momento, Señor, que nosotros flaqueemos, levántanos y ponnos en tus brazos, Padre, para seguir adelante, Señor, peleando la batalla, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y ayúdanos a caminar en santidad, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Bendito sea tu nombre. Amén, Señor, y amén, Padre. Gracias. Hermanos, que Dios me los bendiga en esta hora. Voy a dejar a nuestro hermano Villeda, nuestro pastor, en esta hora. Que Dios me los bendiga. Dice